Gracias, David. Muchísimas gracias por invitarme a compartir la experiencia de la lucha en Honduras con relación a la ley de protección de obtenciones de vegetales. Solo para eh, pequeño reseña histórica. Eh, Como todos sabemos, hasta 1950 prácticamente la agricultura que existía era la agricultura campesina basada en los conocimientos, en los abonos, en las semillas tradicionales y después de la Segunda Guerra Mundial mucha de la tecnología que se utilizaba para los tanques de guerra, para los herbicidas que se utilizaron para defoliar los bosques, para encontrar a los combatientes, fueron utilizados para impulsar lo que se denominó la Revolución Verde, que básicamente consistía en maquinaria agrícola, monocultivos, utilización de agrotóxicos, en la maquinaria agrícola. Eh, Esto se inició y fue impulsado básicamente por programas de los Estados Unidos, el STICA, que comenzaron a promocionar lo que se denominaban semillas mejoradas, ¿verdad? Y comenzaron a cambiar la matriz de producción. Comenzaron a aparecer semillas denominadas variedades mejoradas, entre comillas, eh, cuestionando la importancia de las semillas criollas, que evidentemente, como toda la discusión que se ha tenido aquí, se adaptan a las condiciones agroecológicas diversas y son capaces de alimentar de manera sana y apropiada a los pueblos que las cuidan y que, como sabemos nosotros, pues cuidamos las semillas y ellas nos cuidan y por lo tanto convivimos de manera armónica. Eh, a partir de los años 70, con el impulso de estos programas de Revolución Verde en los países, comenzaron a haber programas de mejoramiento en nuestro país de, de maíz, de mejoramiento de frijol, de arroz, de soya, y comenzaron a aparecer negocios, gente que comenzó a ver la semilla un negocio, cuando antes era un bien que se compartía, que podía ser utilizado sin ninguna restricción por campesinos e indígenas y productores en nuestro país. Es así que el gobierno en el año de 1980 emite la primera ley de semillas, de 1980, con el fin de regular el negocio de las semillas. Eh, Aparece la semilla nativa, la semilla criolla solamente mencionada, pero sin ninguna restricción. El gobierno intentaba controlar los comerciantes de las semillas para garantizar que lo que estaban ofreciendo realmente fueran los materiales que decían que eran esos y que germinaran y que tuvieran la calidad supuesta de pureza y lo demás. Eh, a partir de los mediados de 1980 comenzó el tema de la transgénesis y Honduras ha sido un país se ha experimentado con muchos golpes de estado blandos, lo que se conocen ahora como esos golpes de estado blandos, pues aquí se inició en el gobierno de Zelaya, pero también fuimos los primeros en elaborar en el año 1995 el reglamento de bioseguridad con énfasis en plantas transgénicas, que fue aprobada por el gobierno por la Secretaría de Agricultura y tenía como objetivo promover la introducción de los cultivos transgénicos en el país. Creo que en ese momento había probablemente poco conocimiento sobre lo que esto significaba. Hubo movimientos de los organismos sociales de resistencia. El comité fue cooptado por los funcionarios supuestamente expertos, biotecnólogos de la universidad y funcionarios del gobierno. Este reglamento, como tuvo resistencia en el país, se mantuvo desde el 95, pero en noviembre de 1998 entró en vigencia, se publicó en la Gaceta. Pero ¿qué pasó en el 98? El huracán Mitch fue el fenómeno que permitió el ingreso de semillas transgénicas al país como ayuda humanitaria. O sea, en esto jugaron el papel el Programa Mundial de Alimentos, CARE y muchas ONG por la vía de supuestamente la ayuda alimentaria, entonces introdujeron los semilla transgénica de soya, de maíz, sin ningún control por parte del Estado, de tal manera que se levantó un movimiento nacional contra los transgénicos, hubo mucha resistencia, movilizaciones de mujeres y campesinos indígenas en las nominadas Marcha de las Mazorcas, de las Cacerolas Vacías,
pero hubo una tremenda presión por parte de las empresas semilleras y en el 2007, en el gobierno de Manuel Zelaya, se aprobaron el uso de las semillas transgénicas en los valles y prohibiéndose en las montañas, sabiendo el grave problema que significa en el caso de maíz, que son variedades de polinización libre y que por lo tanto hay maíces contaminados en todo el país. Hicimos un estudio hace unos 4 años y encontramos maíces contaminados en lugares remotos. O sea que tenemos un problema grave de contaminación. Y en Honduras había una empresa que se dedicaba a producir maíz transgénico que se exportaba seguramente a Guatemala y creo que a Colombia. La empresa, la Escuela Agrícola Panamericana, producía 300 hectáreas de maíz transgénico y sin que estuviera una ley aprobada. El poder de estas multinacionales llevó a que en 2012 se aprobara sin consulta absoluta, en el más absoluto de los secretos, la ley de protección de autores vegetales o ley Monsanto, que nosotros en el 2014, rastreando un poco las concesiones que el gobierno estaba haciendo en hidroeléctricas y para minería, nos encontramos que había sido emitida la Ley de Protección de Obtentores de Vegetales y comenzó entonces el movimiento nacional tratando de revertir esa ley, ¿verdad? Y fue así que en el 2016 se elaboró un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Monsanto, que fue presentado acompañado por movilizaciones de la Vía Campesina, la CNTC, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, introdujimos el primer recurso que fue denegado por la Corte Suprema de Justicia, indicando que los que habíamos presentado este recurso no estábamos siendo afectados por esa ley y por lo tanto el recurso fue rechazado en el 2016. Revisamos con las organizaciones que nos acompañaban cuáles eran las razones para no admitir el recurso y entonces intentamos o subsanamos, digamos, las razones de la inadmisibilidad del recurso, que básicamente era que había sido presentado por, en este caso, ANAFAE, y por mi persona, firmado por organizaciones, digamos, de la sociedad civil, y no tanto por campesinos e indígenas. Entonces, volvimos a elaborar el recurso de inconstitucionalidad, subsanando las razones de la inadmisibilidad, y se presentó con compañeros campesinos y campesinas indígenas. En el 2018, en noviembre de 2018, y esta vez fue admitido, y un poco revisando la sentencia de la Corte, este fue trasladado a la Fiscalía de la Defensa de la Constitución, dijeron que era inadmisible, que ese recurso no era inconstitucional. Eh, y luego hubo un gran vacío de información entre el 2018, los compañeros abogados que nos acompañaban no encontraban pues el expediente, había una opacidad sobre este tema. El 2019 pensamos nosotros que era oportuno acompañar el recurso de inconstitucionalidad con un amicus curiae, que es una figura importante, creo, en estos recursos, que es como una opinión de alguien experto y con un peso social para poder acompañar las argumentaciones que presentamos nosotros en el recurso. Este amicus curiae fue presentado por FIAN Internacional, que es un organismo internacional que trabaja por el derecho a la alimentación, y en el 2019 eh, aceptaron el amicus, aceptaron el recurso, pero volvimos a caer otra vez en el tema de la, eh, de la opacidad de la información, pero sí continuamos con las movilizaciones, porque había movilizaciones en el país contra la minería, contra el modelo extractivo, y parte de la lucha nuestra en esa gran articulación contra el modelo extractivista era precisamente reclamar el derecho a la libre circulación de las semillas y la derogación de la ley UPOV o la ley Monsanto, como nosotros le denominábamos.
Este año, en enero, el abogado que nos apoya nos llama diciéndonos que nos tiene una gran noticia porque una semana antes de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia por fin declaró por unanimidad inconstitucional la ley de protección de detectores de vegetales, que creo que era la primera vez en el mundo que un país derogaba una ley que es apoyada, como lo decía Germán en el inicio, con un organismo enorme, con un gran poder económico y político, porque estamos seguros nosotros que esa ley contó con el lobby de la UPO y de la Monsanto en el país, porque hay artículos en la ley que son horribles, pues en el sentido de que se declara que se puede declarar como un material que se puede proteger, la vid, por ejemplo, y en Honduras no hay vid, hay en Argentina, en Chile, en Europa, pero en Honduras no existe, ¿verdad? Pero, o sea, que era un calco de la UPO, del convenio de la UPO en la ley. Y por primera vez esa ley persigue, criminaliza y le impone a los campesinos que no permitan que los responsables del gobierno de dar seguimiento al cumplimiento de esta ley eh, puedan ir a una finca campesina. Si el campesino se opone, habían multas hasta de 10.000 días de salario mínimo. O sea, amenaza de cárcel, de persecución, pero además multas básicamente impagables. Entonces, nosotros pues hemos celebrado este logro de haber declarado inconstitucional esta ley, pero ahora estamos en el problema de que no ha sido publicado en la Gaceta para que quede en firme. Hemos estado haciendo las acciones con el gobierno nuevo, con los diputados del nuevo gobierno y apenas han hecho un exhorto en una sesión en pleno del Congreso diciendo que había que publicar esta ley. La Secretaría no se ha pronunciado, el gobierno y el Congreso están enzarzados en otros temas que son más de interés, como el nombramiento de la nueva Corte de Justicia y los pleitos internos pues, entre los políticos, de manera que estamos, por un lado, celebrando el haber derogado esa ley, que era una ley que era una espada en la cabeza de los compañeros que prohibía guardar, conservar, regalar lo que los campesinos y los indígenas siempre han hecho toda la vida. Esa ley logró derogarse después de una lucha de 4 o 5 años con diferentes estrategias, pero ahora estamos en la lucha porque se publique en la Gaceta y quede firme. Y ahora también nos hemos dado cuenta que hay un borrador de la ley de semilla que va por la vía de la certificación. Eh, eh, Acaban de aprobar el reglamento de la ley de semilla de 1980 y también es una ley bastante restrictiva, de manera que es una guerra en la cual hemos ganado una pequeña batalla que es haber detenido la ley UPO, pero estamos conscientes que hay que continuar trabajando en los territorios para que la circulación de las semillas continúe, que las ferias existan, que las semillas estén en movimiento y que compañeros y compañeras comiencen a asumir posiciones de defensa de sus recursos frente a cualquier ley que quiera despojar pues, de estos derechos. Eso es lo que tenía para compartir y agradezco la paciencia de haberme escuchado y agradecer el espacio que me han brindado los compañeros de la Alianza Biodiversidad para compartir nuestra experiencia. Muchísimas gracias.